Capítulo 14. Inanición. Mao Mao estaba en la residencia del excéntrico estratega. Francamente, no quería ir, pero tuvo que hacerlo. Estabas involucrada, ¿verdad? Sí, me involucraron en... ¿No es siempre así? Yao, que recibió al gato, tenía una expresión de desconcierto. Hoy tanto Yao como Enen se han tomado el día libre, e incluso Mao Mao estaba disfrutando de un día libre especial. Se podría pensar que es extraño que las 3 asistentes médicos se tomen el día libre juntas, pero no se puede evitar, si se dijera que era una orden del hermano imperial. Incluso el oficial médico Liu tuvo que estar de acuerdo aunque pusiera una mirada de escupitajo en su rostro. El viejo oficial médico, conocido como Viejo Lao, fue al frente del brote de viruela, por lo que se tuvo que hacer varias solicitudes al oficial médico Liu. Como si fuera un gato, Mao Mao esperaba que el viejo oficial médico regresara a casa. ¿Sabes cuándo vendrán? Mao Mao tampoco ve muy seguido a Longmen. Esto se debe básicamente a que reside en el palacio interior. Los eunucos no son tan estrictos a la hora de entrar y salir del palacio interior como las damas de la corte, pero con la llegada de una nueva concubina de alto rango y la poca fiabilidad del curandero, probablemente ella se abstiene de salir. Bueno, he oído que podría ser dentro de unos días. Mao Mao tiene una cara de enfurruñada. Quiere ver a Longmen, pero no quiere ver al excéntrico estratega, y estaba pensando en qué hacer. ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde está la enferma? Está cerca de nuestro anexo. Enel está preparando la comida ahora mismo. Pero, ¿es realmente una joven de buena familia? Yao hizo una cara de incredulidad. Debería haber una chica de 14 años que parece estar un poco desnutrida. Es cierto, pero... Yao desvió la mirada. ¡Está prohibido! Se escuchó fuerte la voz de Yao. Normalmente, ella nunca levanta la voz, así que Mao Mao parpadeó sorprendida al escucharla gritar. Por lo tanto, Mao Mao se dirigió apresuradamente hacia el lugar donde se encontraba la niña enferma. Allí, Enen, con cara de nerviosismo, sostenía una gran olla. Shishi se aferraba al cuerpo de Enen intentando agarrar la olla, y había gachas pegajosas untadas alrededor de su boca. Más que una dama noble protegida, es una niña salvaje hambrienta. Eso parece. Hablando de esto, pensó Mao Mao. Habían dicho que Shishi estaba tan hambrienta que intentaba comerse las ranas del jardín. Pensé que parecía una niña más considerada, pero es bueno que esté así. ¿Qué tiene de bueno? El otro día, cuando Mao Mao se encontró con ella, estaba bastante débil debido a la desnutrición y al veneno. Parecía que estaba débil y no tenía fuerzas para resistir. ¡No te quedes ahí parada! ¡Haz algo!, dijo Enen. Mao Mao y Yao apartaron rápidamente a Shishi de Enen. Parecía mentira, pero aquella muchacha, habitualmente gentil, soltó un gruñido bestial. ¡Comida, por favor! La voz de Shishi es juvenil, pero es una voz urgente. Al verle las costillas sobresalientes, los brazos y piernas tan delgados que parecían ramitas y que eran visibles a través del camisón abierto, te daban ganas de darle de comer hasta que se saciara. Mao Mao, Yao y Enen querían hacer lo mismo, y otro experto en distribuir comida a alguien también observaba en secreto. ¿No vas a darle de comer?, preguntó el hermano de Lahan, que se acercó con cara de preocupación. En la cesta que llevaba a la espalda había tubérculos. Realmente quiero dejarle comer, pero no es posible. ¿Por qué? Cuando de repente proporcionas nutrición a alguien en estado de inanición, se mueren. ¿Mueren? El hermano de Lahan estaba a punto de sacar un nabo de la cesta, pero lo devolvió en silencio. Sí. Al parecer, había un castillo que fue asediado y cortado de suministros hace mucho tiempo. Después de soportar un estado de inanición durante mucho tiempo, cuando finalmente fueron liberados, los hambrientos devoraron gachas vorazmente y entonces, uno a uno empezaron a morir. Esto es lo que el padre de Mao Mao, Longmen, le había contado. También se dieron instrucciones por escrito a Yao y Enen. Enen cumplía fielmente su papel. ¿No los envenenaron con las gachas que les dieron? No, parece que los que comieron gachas lentamente sobrevivieron. No sé la razón exacta, pero ¿podría ser que sus estómagos estaban en shock? Sería insoportable morir por tener el estómago tan revuelto. El hermano de Lahan colocó en silencio la cesta que contenía los nabos en un lugar oculto, pues los brillantes ojos de Shishi buscaban comida a su alrededor. Por lo tanto, si comes en exceso en tu condición actual, morirás.
Por favor, ten paciencia mientras aumentamos gradualmente la cantidad. Sin embargo, mientras Mao Mao y Yao la sujetaban, Shishi alcanzó la olla de gachas. Si no como ahora, no sé cuándo podré comer. Podrás comer. Te serviremos el almuerzo 2 horas después de las 2 de la tarde. Shishi no se creyó las palabras de Enen. Shishi es como un perro callejero que aún no ha sido completamente domesticado. Eso demuestra lo mucho que ha sufrido a lo largo de los años. No la podemos abandonar, pensó Mao Mao. Parece que Mao Mao se había vuelto más dulce. En el mundo hay niños hambrientos y desnutridos por doquier. Si los ayudara uno por uno, la gata acabaría muriendo de hambre. Por eso, antes decidí ignorarlos y hacer como si no existieran. La razón por la que no abandonaba a Shishi es porque al menos ahora puede salvarla. Mao Mao sacó un calamar seco de su bolsillo. Por favor, muerde esto y aguanta. ¡Ah! Cuando Shishi tomó el calamar seco que le dio el gato, empezó a masticarlo como un perro que roe un hueso. Por poco. Enen guardó las gachas sobrantes. El hermano de Lahan pensó que había dicho algo innecesario y se fue rápidamente. Probablemente vino a ofrecer verduras porque Enen estaba allí. Pero ese no era el asunto en cuestión. Bien, entonces duerme bien. Te despertaré cuando sea la hora de cenar. Mao Mao no podía saber si Shishi le estaba escuchando o no, pero seguía lamiendo el calamar seco. Le gustaría hacerle algunas preguntas, pero sería mejor esperar a que se calme un poco más. Frente a la habitación del paciente había sillas y una mesa. Naturalmente, Mao Mao y Yao se sentaron en esas sillas. ¿La estás vigilando? Sí. Con esa actitud anoche, la atrapé dirigiéndose a la cocina. Es una buscapleitos incorregible, pensó Mao Mao. Mao Mao se sentía un poco culpable, pero Yao tiene una expresión que no parecía estar disgustada. Señorita Enen. Mao Mao confirmó que Enen no estuviera allí. Conociendo su naturaleza meticulosa, seguramente regresaría para limpiar bien la olla. Creo que llevas mucho tiempo en esta mansión. ¿No tienes ningún pensamiento al respecto? Sí que no te vas por las ramas, ¿eh? Yao se estiró para sacudirse la cabeza. No sé, la verdad, no lo entiendo. Pero no puedo dar un paso hacia atrás. Y ahora estoy pensando en cómo salir de aquí. Pero de alguna manera me siento frustrada y no puedo hacerlo. Mao Mao también se estiró mucho. Normalmente sería al revés. Chue siempre le pregunta a Mao Mao como si le estuviera interrogando. Si tan solo el gorrión pudiera preguntarle en mi lugar, pensó Mao Mao. El gorrión preguntaba muchas cosas porque se trataba de Mao Mao, por lo que no tendría nada que decirle a Yao. Es una mujer bromista y es amable con todos, pero a diferencia de Mao Mao, tiene una capacidad más racional para manejar las relaciones humanas. Y Yao tampoco conoce a Chue, por lo tanto, no había una certeza en que escuchara sus palabras. Mao Mao estaba ansiosa por saber si sus palabras llegarían a Yao. Sin embargo, Yao había madurado a su manera en comparación con su yo del pasado. Como eres tú, Mao Mao, probablemente ya lo sepas, pero seré honesta. En realidad, estoy feliz de que la señorita Shishi venga esta vez. Es mucho problema cuidarla y es muy difícil, pero tenerla aquí me hace sentir que está bien que yo esté aquí. Solo soy una persona desesperanzada con pensamientos infantiles y sucios. Incluso, mientras me quejo de los problemas, no puedo evitar pensar que cuanto peor esté Shishi, mejor. La voz de Yao era débil, estaba a un volumen que no podía ser oído por Shishi que estaba en el cuarto de atrás. Yao parece tener confianza en sí misma, pero en realidad carece de seguridad en sí misma. Por lo tanto, parece que busca a alguien de quien depender para ganar confianza. Sin embargo, Mao Mao piensa que mientras sea consciente de ello, no hay ningún problema. ¿De dónde viene la falta de confianza de Yao? Mao Mao tenía una leve idea. ¿Es por la sacerdotisa del templo Shao? Pensó Mao Mao. Yao anteriormente fue la catadora de veneno de la sacerdotisa de Shao. Como resultado, debido a las maquinaciones de la sacerdotisa, dañó sus órganos internos y por lo tanto no debería poder comer alimentos con un sabor fuerte. Yao fue utilizada. No estuvo mal, sin embargo, debido a decisiones políticas, acabó siendo calumniada. La sacerdotisa superviviente de Shao oficialmente se considera muerta.
permanecerá en la sombra y no volverá a aparecer en público. Como resultado, se dice que Yao no detectó el veneno y debido a esto murió un dignatario extranjero. Dado que el estado de salud de Yao estuvo una vez en peligro crítico, nadie la culpó abiertamente. Sin embargo, quien se siente más responsable es la misma Yao. No tengo nada que decir. Mao Mao nunca le dirá la verdad. Estaría bien que pudiera, pero es algo que no debe de hacer nunca. Creo que entiendo lo que Mao Mao está tratando de decir. Una vez que la salud de la señorita Shishi mejore, yo también abandonaré esta mansión. Así que es eso. Pero por favor, todavía no se lo digas a Enen. Podría querer apresurar a Shishi, quien debería estar recuperando lentamente su salud. Yao observaba tranquilamente a Enen. Yao no es la misma de siempre. Creo que la señorita Yao lo está haciendo bien. Mao Mao solo puede transmitir las cosas de esta manera. Yao aún tiene 17 años. Debería haber tenido varios caminos a su disposición, pero se convirtió en ayudante de oficial médico por rebeldía contra su tío. Honestamente, es sucio, huele mal y es duro. Está siguiendo un camino completamente opuesto al de las demás doncellas de la corte, que trabajaban en el palacio como parte de su formación para convertirse en esposas, sin quejarse ni rendirse rápidamente. Sigue adelante incluso ahora y debería estar entrenando ahora para aprender técnicas quirúrgicas. Yao, deberías ir a más sitios, conocer a más gente y tener varias experiencias. Como asistente de un oficial médico, probablemente tengas más experiencias que la mayoría de las mujeres del mundo. En su puesto actual, es probable que Yao ni siquiera se dé cuenta de lo excepcional que es. Sinceramente, si se trasladara a otro departamento, sería muy valorada de inmediato. No ando dando saltos como Mao Mao. ¿Lo ha percibido de esa manera? Pensó Mao Mao. Yao no tiene intención de dejar la profesión médica. Soy algo así como una especie de persona que ayuda en todo. A Mao Mao le gustaría estar un poco más asentada, pero seguía yendo de un lado para otro. Esta vez no la han llamado por el tema de la viruela, pero nunca se sabe lo que puede pasar después. Dudó si debería profundizar un poco más en la conversación con Yao, pero decidió dejarlo así. Si se adentraba demasiado, podría cometer un error. Es algo que Mao Mao suele hacer con frecuencia. ¿Está bien la señorita Yo? ¿Que está viajando a algún sitio ahora? Era un sitio de viruela, ¿verdad? Escuché que no se contagiaría. Sí, parece que yo ya la tuve una vez. Ella siempre usaba mangas largas porque había tenido viruela antes. Yao exhaló pesadamente. ¿Sería posible para mí ir si me contagio solo una vez? Es mejor no hacerlo. No hay forma segura de contraer viruela. Por ahora. Pensó Mao Mao. Mao Mao recordó al hombre de rostro semioculto y sonrisa risueña. Kokuyou debió de dirigirse al mismo lugar que sus compañeros de trabajo. Sería grandioso si pudiera contagiarse de la viruela usando el método que empleó el maestro de Kokuyou. Si eso fuera posible, no estaría enfrentando tantas dificultades en este momento. ¿Debería escribirle una carta a Kokuyou? Pensó Mao Mao. No sabía si recibiría una respuesta, pero Mao Mao quería escuchar su opinión desde una perspectiva distinta a la de los reportes regulares de los médicos.